Hola, hola, amigas y amigos, qué gusto verlos nuevamente. Ya estamos aquí listos para compartir y emocionados porque estamos ya en la tercera sesión del Consejo Técnico. Ya estamos en el mes de noviembre, se está terminando noviembre, se está terminando el mejor mes del año. Pero bueno, sigue el aguinaldo, sigue la rosca, siguen los reyes, sigue cosas maravillosas. Y así como lo ves en el título del video, el día de hoy vamos a estar revisando esta lectura que está recomendada, o bueno, que nos pide el documento de orientaciones de la tercera sesión, que nos remitamos a la fase 5 o a la fase 6 de un libro sin recetas para la maestra y el maestro. En caso concreto, es la misma lectura, yo te lo muestro en la fase número 5 y nos vamos a leer lo que nos dice enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa, enfoque de aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa. No olvides, quédate conmigo, suscríbete y compártelo para que de esta manera fortalezcamos tu sesión de consejo técnico. Y pues vamos a darle y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué nos dice? Enfoque didáctico. Vamos a revisar qué nos hace referencia, pero antes yo quisiera comentar esta parte de cómo estamos nosotros evaluando en nuestro salón de clases, cómo estamos llevando a cabo lo que nos dice el plan de estudio en torno a la evaluación formativa. Y para esto nos hace reflexionar esta lectura. ¿Qué nos dice? Déjame presentarte mi pizarrín y nos dice, enfoque didáctico, el rol del docente. Nos menciona que los maestros piensan con base en razonamientos prácticos y actúan como clínicos, orientando sus actividades evaluadoras a sus tareas cotidianas. ¿Cómo decidir qué enseñar? ¿Cómo hacerlo? Con los alumnos de diversos niveles de desempeño, monitorear el progreso de los alumnos para saber cómo ajustar la enseñanza en consecuencia y de esta manera asignar calificaciones con base en su desempeño. Esto nos lo presenta Shepard en Martínez 2012. Híjole, y pareciera que todavía estamos evaluando de esta manera, que pareciera que solamente evaluamos para asignar una calificación en la boleta. Hay muchas dudas en torno de cómo estamos asignando calificaciones y cómo tenemos que registrar estas calificaciones, cómo lo marca el acuerdo de evaluación, cómo lo presenta en la boleta en estos 4 campos formativos. En su lugar, Mejía Pasek nos dice que la evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje. Esta partecita a mí me encanta porque estamos buscando la mejora educativa, estamos buscando cómo mejorar, cómo lograr que los alumnos aprendan. Y creo que lo que nos dice aquí Pasek y Mejía queda concretamente a lo que tiene que ser la evaluación en nuestras escuelas. También nos dicen que proponen un proceso para la aplicación sistemática, contextualizada e integrada de la evaluación formativa. ¿Ok? Y nos presenta este organizador que dice proceso general para la evaluación formativa. Fuente, el mismo que acabamos de comentar. A ver, ahí se alcanza a ver, sí se alcanza a ver. Voy a hacerlo un poquito, ahí está. Procesos para la evaluación formativa. ¿Cuántos de nosotros, estando en nuestro salón de clase, que llevamos a cabo una secuencia de actividades, tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre? Y la pregunta es, ¿cómo estamos evaluando? Nos dice, en el inicio de clases, nosotros tenemos que motivar y orientar, establecer y socializar criterios y explorar. Ese es en primer momento. En el desarrollo de la clase, dice que tenemos que estar monitoreando, y aquí es algo que yo siempre les he comentado a las maestras y maestros que trabajan en nuestras capacitaciones, que nos permiten acompañarlos, que debemos de estar ahí con los alumnos. Hay que olvidarnos del escritorio, hay que olvidarnos de que tenemos ese espacio como docente
y tenemos que estar cercano a los alumnos para saber realmente qué está pasando en la realidad. Este control, que no es un control para decir qué se hace y qué no se hace, sino que nos permite estar cercano a lo que está pasando. Y algo que nos dice Pam Samuels en las características efectivas, nos dice que tenemos que resaltar los logros. Hay que estarle mencionando a los alumnos qué realmente se está haciendo de la manera adecuada para que esto a los alumnos le motive. Se promueve la autoevaluación y se promueve la coevaluación. Recordemos que esta evaluación no se tiene que ver con temor, sino que la evaluación tiene que verse con fines de mejorar. Al cierre de la clase, obviamente la retroalimentación. ¿Cómo tú, maestra y maestro, estás propiciando esta retroalimentación a los alumnos para que se dé esta parte de que los alumnos reflexionen sobre lo que realmente están aprendiendo? Y si no están aprendiendo, ¿qué tendrán que hacer? ¿Qué tendrán que regresar a identificar lo que está pasando? Y entonces, aquí nos los está desmenuzando. Yo ya te lo dije, en el inicio nos menciona despertar el interés e implicar a los alumnos. También explicitar los propósitos de aprendizaje y acordar los criterios de evaluación. Es importante que los alumnos conozcan de qué manera se le va a evaluar, cuál es el producto final, para que así el alumno pueda identificar cuál es el nivel de desempeño, o si requiere mayor desempeño, menor desempeño, se esfuerce más. Esto lo debe de conocer al inicio nuestros alumnos. También nos habla del desarrollo. Cuando hablamos de este desarrollo, las actividades de enseñanza y aprendizaje que son planificadas por el docente. Y al cierre, en el momento de la retroalimentación, para enfocarse en que se ratifiquen los logros y materializar las acciones. Un ejemplo, maestra, maestro, yo te invito a que me escribas aquí en los comentarios cómo llevas a cabo la retroalimentación. Yo te puedo decir que me ha tocado ver en algunos casos, en algunos maestros, que elaboran preguntas, las ponen en una bolsa, en un guante, y van cantando a citrón de un fandango, sango, sango, sabaré. Cuando se termina la canción, sacan un papelito para reflexionar en torno al tema. Otra actividad que se puede llevar a cabo y que también la he visto en el salón de clases es la papa se quema. Elaboramos una pelotita de goma, una pelotita como de papa, lo que tú tengas disponible, y entonces cuando la papa se quemó, preguntamos en torno a qué aprendiste el día de hoy. Preguntamos en torno a qué es lo que te dejó el tema y cómo podríamos mejorar. Vean entonces cómo estamos tomando en consideración la opinión de nuestros alumnos. Nos dice entonces que el propósito de la evaluación es fomentar la retroalimentación. ¿Por qué? Porque otra vez lo que te decía hace un momento, tiene que ser una evaluación con fines de mejora. Pero atención, tiene que mejorar el aprendizaje del alumno, pero también tú como docente tienes que mejorar tu didáctica, tu práctica docente. La evaluación no solamente es, y te lo decía hace un momento, para asignar calificación, sino cómo vamos a mejorar y vamos a identificar qué es lo que está deteniendo el proceso de aprendizaje. Muy bien. También nos dice que es indispensable señalar que para el desarrollo de la evaluación formativa es para que un alumno esté en condiciones de auto y coreflexionar sobre lo que está aprendiendo. Se requiere encontrar un momento en el tiempo escolar cuando esta actividad pueda llevarse a cabo. Entonces, aquí podemos observar cómo realmente se está llevando a cabo, cómo realmente estamos participando en ello. Y entonces aquí nosotros debemos de obtener información para tomar decisiones. Otra vez te lo decía y pareciera que voy a ser muy repetitivo, decisiones con fines de mejora. Y nos pone un ejemplo. En ocasiones los alumnos están sobreexcitados por algo que les interesa, los distrae. Este comportamiento también puede deber a situaciones personales más difíciles de percibir
o sencillamente por algún acontecimiento que le está afectando la vida en la escuela, como lo puede ser el fin de semana, los días de vacaciones, alguna fiesta, alguna celebración, diversas actividades que acontecen en el aula, o simplemente lo que esté pasando en la familia, que los padres se estén divorciando, que los padres estén peleando, que se golpeen, que alguno de ellos, porque ahora no solamente es privativo del hombre, que alguno de ellos llegue con cierto nivel de alcohol a la casa y se dé la agresión. Entonces, todo esto al alumno lo va a tener pues ocupado de manera mental. Por otra parte, nos dice que los docentes pueden apoyar a las niñas y niños a avanzar en acciones de la evaluación formativa, en su forma de cómo trabajan con el error de los estudiantes. También conocemos que se puede aprender de los errores. Y fíjate que aquí yo siempre les he preguntado, y esto estaba en los principios pedagógicos de aprendizajes clave: ¿es válido que los alumnos se equivoquen? Es válido. La respuesta es válido. Los alumnos se pueden equivocar, porque de esta manera los alumnos van a reflexionar y van a aprender de estos errores, de lo que se han equivocado. Porque, vuelvo a repetirlo, la evaluación tiene que ser con fines de mejora. La evaluación no tiene que verse solamente para asignar una calificación, sino que cómo podemos mejorar. Y de esta manera es ahí donde retoma esta importancia la evaluación, y que por eso, en verdad, qué buen tema es esto para abordarlo en la sesión número 3 del consejo. También nos dicen: un docente busca ayudar a que los alumnos mejoren su aprendizaje. Aprovechen la oportunidad que ofrece una equivocación para ayudarle a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron esto, y por el contrario, aún se observa a docentes que utilizan el color rojo para tachar lo que no está correcto en el trabajo de la niña o el niño. Y aquí te dejo otra pregunta que quiero que tú me apoyes y que lo anotes aquí en los comentarios. ¿Tú sigues identificando que quien reprueba es el alumno, o sigues cuestionando por qué no pueden reprobar los alumnos? Y la gran pregunta sería: ¿reprueba el alumno solo o reprueba con el docente? No voy a decir más, sino que yo te pido que tú me lo puedas compartir. Quiero saber tu opinión y quiero saber qué pasa en tu salón de clases y qué pasa en tu colectivo docente. Muy bien. Nos dice también que ayudar a que los alumnos construyan su experiencia de éxito escolar es una de las grandes tareas que tenemos en esta relación pedagógica. En lugar de señalar: mira cómo te equivocaste, hay que plantear lo que expresa Freinet: mira, ya mostraste lo que puedes hacer, pero también mostraste que lo puedes hacer mejor. Vamos, inténtalo. Esto va a motivar a los alumnos. Y yo te lo decía hace un momento, es algo importante que nos presenta las características efectivas de Pam Sammons, y nos dice: da mayor resultado cuando motivas que cuando castigas. Y entonces aquí está, y nos vuelve a decir: cuida mucho tus palabras para que puedas motivar a tus alumnos, y de esta manera se dé la motivación extrínseca y a la par la motivación intrínseca. Ello significa que como docentes reconocemos que la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos, vienen de la mano. Y otra vez, esto nos los presentaban desde el 2011 en principios pedagógicos, y en el 2017 también en principios pedagógicos. Si lo consideramos desde un punto de vista histórico, Juan Amos nos dice, a ver, aquí, todos establecen en el siglo unas acciones que se llaman examen, las cuales consisten en analizar entre varios una pregunta, entre varios. Todos corrijan en su cuaderno lo que haya que corregir, señala el autor, de tal manera que nada quede de error en los alumnos. Es decir, ya desde ese momento se prefiguraba una relación estrecha entre el ejercicio escolar y la atención de ayudar al estudiante en su aprendizaje. No se hablaba en esos años de la retroalimentación, no se hablaba. Pero ojo,
y no te voy a hacer otra pregunta, pero ojo, reflexión propia. ¿Estamos llevando a cabo una retroalimentación en nuestro salón de clases? Pero lo que la didáctica planteó en su origen fue la necesidad permanente de retroalimentar el ejercicio del estudiante y de retroalimentarse entre todos como un acto público. ¿Realmente se está llevando a cabo la retroalimentación? Por esta razón, los autores abordan desde una visión didáctica la evaluación formativa, donde se establece que en el marco de un trabajo colaborativo deben de estar en una disposición personal que les permita realizar la actividad. En este sentido, es necesario fomentar una interacción de algo que surge al interior de cada estudiante, su propia necesidad, pero que en una reflexión colaborativa todos los compañeros le ayudan a revisar la forma de cómo realiza el ejercicio y la actividad. Hace un rato hablábamos de este organizador gráfico, donde hablábamos de la autoevaluación, de la coevaluación. Y pregunta, tampoco me la contestes, pero reflexiona. ¿Hay autoevaluación? ¿Propicias la coevaluación en tu salón de clases? Hasta aquí sería esta pregunta que yo quiero hacerte. Es necesario que imaginemos muchas formas de realizar la evaluación formativa a partir de cómo observamos el trabajo de los alumnos, su comportamiento, tanto lo que expresan de manera individual como de manera colaborativa. Este ejercicio parte de reconocer que nuestros alumnos tienen una manifestación en su proceso de aprendizaje y que no hay quien lo hizo bien y que lo hizo mal, ojo, sino que todos tienen un gran esfuerzo de acuerdo a sus propias características. Si hemos hablado que tenemos que partir de las características de nuestros alumnos para planear, también tendría que hacer para evaluar. No podemos evaluar de la misma manera a todos nuestros alumnos. El papel que desempeña el docente en el proceso de aprendizaje, así como la creación de un vínculo pedagógico entre el alumno y su vivencia, son fundamentales para establecer una relación que sea de confianza entre todos los actores del proceso educativo. Y esto requiere que el docente conozca las necesidades de los alumnos, sus intereses y sus condiciones. Ya te lo había mencionado. Y entonces no solamente debe de ser las características de los alumnos para la planeación, sino también tendrá que ser para la evaluación. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto has reflexionado? Entonces, ustedes tienen compromiso ético de mantenerse cercano a los alumnos. Yo te lo decía hace un momento, la ubicación del escritorio de tu salón de clases no tiene que ser limitante para acercarte a ellos. Tú deja el escritorio a un lado y acércate a tus alumnos, conoce, escucha qué está pasando. El trabajo evaluativo realizado por los docentes tiene que ser continuo. Tienes que estar ahí. Y yo les decía hace poco en una charla en preescolar, hay que estar evaluando de manera o mejor dicho, con sentido formativo, acercándote a tus alumnos, conociéndolos, tomando toda la información que te permita mejorar. Nos dice que en primera instancia se aborda el tema ético. Este tema donde se entiende que evaluar tiene un sentido de justicia y esto implica estar libre de sesgos al momento de aplicar una evaluación con los alumnos o contar con políticas y con prácticas éticas adecuadas y pertinentes. Permite que la evaluación cumpla con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte del sentido de que la evaluación es realizar acuerdos explícitos con los alumnos para que el proceso sea transparente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué has reflexionado hasta este momento? Sería importante conocerlo, Sería importante que nos compartas hasta este momento, hasta este minuto, qué has logrado reflexionar en torno al papel que te toca a ti como docente. Y mencionan algunos elementos relevantes en el sentido de la evaluación. Conocer las obligaciones, intereses y necesidades
tratar los datos de manera confidencial, usar la información solo para los propósitos, cumplir con las pautas acordadas, participar en su propia evaluación, actuar con integridad, renunciar a buscar intereses propios, evitar perjudicar a otros, rechazar gratificaciones o regalos que puedan influir en los juicios de evaluación. Y ojo, hace poco también platicaba con unos compañeros de una zona escolar y les decía, en el año 2013-2014 a mí me tocó una queja de una madre de familia donde decía, es que el maestro está evaluando en su examen y dice que tiene que registrar cierto puntaje, pero el maestro dice que aquí tiene un puntaje de 2 o de 3 puntos, pero cuando hace el conteo solamente tiene un conteo de 1 punto y el maestro le suma 1 punto por tareas, 1 punto por el trabajo en el salón, 1 punto por el desempeño y pues pareciera que 1 punto por regalos. Y nos dice aquí, esto no tendrá que influir en este juicio de evaluación. Atención, y vuelvo a repetirte, ¿cómo estás llevando a cabo tu evaluación en el salón de clases? La ética en la evaluación nos dice que surge de la observación y de la reflexión sobre la tarea. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico, especialmente en el caso del trabajo docente. Y aquí, de Vicente en 1995, establece 3 tipos de reflexión. A ver, vamos viendo cómo reflexionamos. Número 1, cognitiva. Esta es la referida a procesos de análisis para la planificación y la mejora de su enseñanza. 2, crítica. Se da con relación a la concepción de la enseñanza, su función social y su desempeño ético como educador. Y número 3, narrativa. Da cuenta de las percepciones de la vida cotidiana del aula y del centro escolar. Entonces, ¿qué reflexión estamos llevando a cabo? Las técnicas e instrumentos que fomentan la reflexión incluyen, entre otros, los diarios, las bitácoras y los portafolios. Estas permiten recuperar información sobre el trabajo cotidiano. Y por otro lado, la retroalimentación como un acto público es la base de lo que actualmente denominamos la evaluación formativa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Cómo estamos identificando la evaluación? Y yo te preguntaría, eso no lo anotes. ¿Cómo este tema que estamos abordando desde Libros sin Recetas te va a ser útil para abordarlo en tu tercera sesión de consejo técnico? ¿Sí? Y entonces nos dice, la evaluación tiene un componente comunicativo que media entre la interacción entre docentes y los estudiantes respecto al propósito de aprendizaje y sus resultados. Proporcionar retroalimentación de calidad es una habilidad que los y las docentes desarrollan para brindar a su comunidad que sea una información valiosa sobre el desempeño y cómo podemos mejorar el aprendizaje, ¿sale? Y nos vuelve a hablar de retroalimentación que se tiene que brindar para mejorar y que también permita a los alumnos conocer qué está pasando con su proceso de aprendizaje. ¿Qué también nos encontramos? Al terminar el curso, la retroalimentación evaluativa señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o del tema en contraste con el de los compañeros, así como a los propósitos fijados al inicio. La retroalimentación se puede operativizar de la siguiente manera, dando cuenta de los recorridos estudiantiles desde las siguientes interrogantes. ¿Y a quién no nos ha tocado escuchar estas grandes charlas de Anijovic? ¿A quién? A ver, levantemos la mano los que hemos tenido la oportunidad y que recuerdo en algunos consejos técnicos ha sido insumo algunos videos de Anijovic. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? ¿Cuál es el propósito que tengo que lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Y qué recorrido estoy haciendo?
¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Dónde o con quién puedo encontrar ayuda? Identificando el ser de los alumnos. Seguir haciendo, empezar a hacer, reformular. El trabajo entre pares. ¿Qué aspectos aprecias del trabajo de tu compañero? ¿Qué semejanzas y diferencias? ¿Y qué parte del trabajo te llama la atención y puedes incorporar en el tuyo? Vean entonces, y yo te preguntaba hace un momento, ¿cómo incorporas tú la autoevaluación y la coevaluación a tu trabajo diario? Y nos dice que dentro de los vínculos pedagógicos, la retroalimentación propicia también la imaginación como un ejercicio de la simbolización, considerándola uno de los principales para el aprendizaje. Ahí no digo más. También nos dice que el trabajo comunicativo del docente motiva y compromete al alumno con su propio aprendizaje y mediante su intervención propicia un aprendizaje a profundidad. Y pues nos dice, en síntesis, el papel del docente en la evaluación formativa se define por las siguientes acciones. Y vamos a ver esta pirámide que nos presentan. A ver, aquí está. Y con esto estamos concluyendo el primer tema. Nos falta el segundo, ¿eh? Así que, ¿qué nos dice este primero? A ver, ¿qué nos dice? Déjame cambiarle aquí el color, que se vea interesante. Y nos dice, tenemos que diseñar estrategias y actividades. Híjole, casi no se ve y lo voy a cambiar por uno más oscuro. Aquí está. Diseñar estrategias y actividades que sean acordes a nuestros alumnos. Detonar procesos metacognitivos. Promover la retroalimentación y la devolución de información. Trabajar con la coevaluación y saber preguntar. Vean cómo es la base de esta pirámide que estamos observando. Valorar el esfuerzo del alumno. Y ya te lo decía, nos los presenta Pam Sammons y también lo identificamos en los principios pedagógicos del 2017 cuando nos menciona de la motivación extrínseca. Orientar sus procederes. Retomar el error como posibilidad del aprendizaje y fortalecer el vínculo pedagógico, lo que es la motivación, la confianza y la empatía. Y pues bueno, hasta aquí tocamos este enfoque, este trabajo del docente, esta reflexión del docente en torno a la evaluación. Yo aquí te diría, otra vez escríbeme en los comentarios o escríbeme en el chat o escríbeme donde tú quieras y comparte. ¿Cómo realmente tú estás reflexionando en torno a la evaluación que estás llevando a cabo en tu salón de clases? Y nos vamos en el enfoque del aprendizaje. Hace un rato hablábamos del rol del docente. Ahora, el rol del alumno en la evaluación. Y antes de pasar al rol del alumno, yo te invitaría a que te suscribas, a que compartas y a que me regales manita arriba y decirte, tú como docente tienes mucho que reflexionar para lograr mejorar el aprendizaje de tus alumnos. Y nos vamos con el rol del alumno, pero antes, no estamos jugando a los congelados, pero ¿cómo se seca la garganta? Pero ¿cómo lo disfruta uno, verdad? Ahora, ¿qué nos dice en el rol del estudiante? Nos dice que en esta evaluación formativa los alumnos juegan un rol activo en la asimilación de sus experiencias de aprendizaje, un resultado del acompañamiento y la motivación docente que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y surgir en ellos la necesidad de conocer, construir saberes y llevar a cabo acciones que le permitan actuar en su propia realidad. Y entonces, como conclusión, ¿qué te puedo decir? En la evaluación formativa, el rol del estudiante tiene que propiciar la motivación extrínseca y en el rol del alumno, la motivación intrínseca y ahí, y lo vemos en la tabla, en el triangulito, en esta triangulito que nos presentan, procesos metacognitivos.
Eso es también lo que nos debe de concretar esta evaluación formativa. La labor del docente debe de fomentar en los alumnos reconocer su potencial formativo, que avancen a su propio ritmo y su visión que tienen de su entorno, conduciéndolo hacia el logro de los objetivos mediante experiencias de aprendizaje que sean satisfactorias a nivel personal. Este proceso estimula su motivación y su disposición por aprender y conocer. Además, retroalimenta en una espiral positivo. Yo te quisiera preguntar, a ver, nosotros ya somos adultos, pero somos trabajadores de la educación. ¿Cómo consideras tú que te motiva tu autoridad? ¿Y cómo consideras tú que te motivas tú de manera personal en el trabajo que estás haciendo en el aula? Escríbelo aquí en los comentarios. Yo sé que es mucho escribir, pero si quieres vete anotándole número 1, comentario 2, comentario 3, o puedes hacerme un comentario en general. A mí me motiva y me gusta estar leyendo y me gusta darte manita arriba porque también estoy aprendiendo de todo lo que tú nos comentas. La enseñanza es un tejido de relaciones que cobra sentido cuando el saber didáctico de los docentes se vincula con experiencias significativas de los alumnos, particularmente aquellas que nacen de lo vivido y llaman a la reflexión y al asombro. ¡Guau! ¡Guau! Eso es, hay que atrapar a nuestros alumnos, pero también cómo estamos logrando que los alumnos se interesen en este proceso de evaluación. Avanzar en la tarea de evaluación implica que se promueva una educación emancipadora que forme a nuestros alumnos como seres pensantes, críticos y reflexivos, sensibles ante los problemas que pasan en su entorno, desarrollando una conciencia de sí mismos y de su propia realidad. Vamos, ¿qué está pasando realmente en nuestro trabajo en el aula? Nos dice que una educación para la liberación y la autonomía forma parte de la reflexión racional, pero también de la percepción de lo no racional y el uso de la imaginación. Permite a las personas asociar el mundo natural, cultural, política y la economía como procesos que están relacionados. Y entonces la evaluación se convierte en un vehículo para la emancipación de los alumnos, quienes buscan adoptar una postura que sea autónoma para mejorar y para transformar su propia realidad, según su libre albedrío, sus necesidades y sus recursos. La evaluación es una práctica social, educativa, psicológica que refleja a un homo complexus. Morin, 1999. Y entonces nos dice que abarca múltiples dimensiones que van desde lo individual a lo colectivo, lo biológico y lo social, lo racional y lo emocional, lo natural, lo humano, lo terrenal, lo cósmico, la unidad, la diversidad, lo objetivo, lo subjetivo, lo sobrio y lo lúdico. Elaboración propia basándose en Morin. Teniendo en cuenta que la relación pedagógica se basa en la motivación, en la confianza y en la empatía, el objetivo de desarrollar habilidades metacognitivas se entiende por metacognición. Importante, anótenlo, porque luego viene pregunta de examen y pregunta de simulador, claro que ahí lo tenemos. El grado de conciencia que tiene una persona acerca de la forma de pensar, aprender y de la estructura de los conocimientos. Significa tomar conciencia a partir de el análisis evaluativo de qué, y aquí nos presenta. ¿Cuáles son las formas como aprende? ¿Cuándo y por qué aparecen obstáculos y dificultades? ¿Cómo recuerda mejor? ¿Cuáles son los dominios de conocimiento? ¿Cuál es el grado de conocimiento? ¿Cómo selecciona una estrategia para un problema determinado? ¿Y cómo transferir los principios o las estrategias que se aprendieron de una situación a otra? Debemos de reconocer y fomentar las cualidades metacognitivas que permite ampliar la multiplicidad de propuestas para el trabajo educativo
considerando los ritmos y las formas de aprendizaje de nuestros alumnos. Un aspecto indispensable en la evaluación formativa es la reflexión y el análisis del propio aprendizaje. Tanto la evaluación como la coevaluación promueven concepciones democráticas y formativas del proceso educativo y fomentan la participación activa de los sujetos implicados. Ambos procesos reportan beneficios al promover el desarrollo personal y profesional. ¡Ah, caray! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y entonces, la reflexión es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, se tiene que reflexionar, se tiene que identificar qué está pasando. Y ya para aterrizar y ya para terminar, nos dice, es importante que consideremos que los escenarios educativos, como lo es el aula, la escuela y la comunidad, son espacios indeterminados donde se puede emancipar o reproducir estructuras y procesos de desigualdades, exclusiones y violencias. Sin embargo, la construcción de los aprendizajes, la apropiación de la información y los contenidos y la conexión y vinculación con otros saberes, ya sean abstractos o vivenciales, son actos colectivos de libertad y que implican comprometerse con lo que se aprende y para qué se aprende. Ahora bien, la nueva escuela promueve la transformación de los espacios y busca darle sentido a los aprendizajes en la vida cotidiana. Y entonces, yo te preguntaría aquí, ¿qué te ha dejado esta lectura? ¿Cómo la vas a utilizar en tu consejo técnico escolar? Reflexiónalo, coméntalo, pero si quieres dejarme aquí un comentario, hazlo aquí en los comentarios del video. Ya te había dejado varias tareas en torno a lo que fuimos comentando y solamente te dejo una gran tarea. Preguntarte cómo tú vas a utilizar esta lectura en tu sesión de consejo técnico, pero cómo la vas a reflejar en tus acciones en tu salón de clases. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, recuerda, manita arriba, comparte, pero lo más importante, gracias por estar aquí. Déjame un comentario y si no me dejas no pasa nada, pero si tú me dejas comentarios me ayuda a seguir reflexionando sobre el trabajo que estamos haciendo. También te invito a que leas la descripción del video porque tenemos sorpresas. Dale muchos clics y nos vemos en un siguiente video y nos vemos en un siguiente comentario en torno a la evaluación y en torno a la evaluación formativa. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima.